Bien, entonces, les estaba diciendo que cuando nosotros hablamos de literatura contemporánea, es básicamente toda la literatura que nosotros podemos encontrar, sí, desde 1940 hasta nuestros días. ¿Sí? Todas las obras literarias que hayan aparecido en este lapso de tiempo, pues si bien hay temáticas variadas, y ya lo vamos a ver, esta literatura pues hace referencia a todos los estilos, porque son diferentes estilos que se vinieron dando entre estas fechas que les acabo de decir. ¿Listo? Este periodo como tal se caracterizó pues primero porque pues ustedes se dan cuenta fue cuando hubo como un avance tecnológico muchísimo más acelerado, hubo cambios a nivel de la vida de las personas, a nivel social, político, cultural, todo lo que tiene que ver con la tecnología se despegó mucho en este lapso de tiempo y eso obviamente todo lo que ocurre en el contexto repercute en lo que se presenta en la literatura o los aportes que se vienen a hacer en literatura. La Segunda Guerra Mundial fue como la que ayudó a impulsar que en las personas y en los escritores existiera como un cambio de mentalidad y que estos escritores empezaran a romper con todos los modelos que se venían presentando a nivel estético y de producción literaria de épocas anteriores. ¿Sí? Se origina una literatura que recrea un carácter de ficción, fantasía y misterio. Entonces vamos a ver que si bien las historias que se cuentan están basadas todas en hechos reales, o sea, hablan de la realidad, el componente ficticio, el componente fantástico, es algo que se vio presente en casi que todas las producciones literarias que aparecen en esta época. Además de las innovaciones tecnológicas e industriales, permiten aumentar la cantidad de publicaciones de las obras. ¿Esto qué significa? Que las editoriales, las casas editoriales, pues primero hubo diversificación en cuanto a casas editoriales, ya no era exclusivo de unos pocos, sino que ya estaban generando muchas más casas editoriales. Esto hizo pues que apoyaran también a más personas, a más escritores y que las obras empezaran a circular en volumen, en masa, para que llegaran a muchas partes, no solamente dentro de España, sino internacionalmente. Listo, recuerden que nosotros estamos viendo es cómo se vio la literatura contemporánea en España, porque el año pasado ya nosotros vimos cómo se vio la literatura contemporánea en Latinoamérica. Seguramente el otro año en 11, Dios mediante, pues ustedes verán lo que es la literatura contemporánea, pero ya a nivel universal. ¿Listo? También entonces nos dicen acá que surgió una nueva cultura de masas atraída por los nuevos géneros de la literatura contemporánea. Dentro de esos nuevos géneros a los que les apuestan dentro de la literatura contemporánea está la historieta, que es algo que se como que vuelve a recobrar bastante fuerza en esta época, el cómic y algo que se denominó el cyberpunk. ¿Listo? El cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción. ¿Listo? Ya ustedes ahorita lo van a consultar en la actividad. ¿Qué características tiene la literatura contemporánea? Pues primero nos dicen que evidentemente buscaba la forma de reflejar una nueva forma de ver, de entender el mundo, mostrando cómo muchas costumbres, muchas creencias y muchos estereotipos que se venían dando de años anteriores, pues se estaban rompiendo, ya no existían, ¿sí? Habían muchos elementos que dejaron de presentarse o que dejaron de verse en esta parte. ¿Listo? Entonces, eso nos permitió ver que ya todos esos estereotipos, todos esos, como todas esas reglas que se venían dando a nivel literario, se empezaron a romper y se estaba haciendo como una nueva literatura. Surgen nuevos géneros literarios que se mezclaron con diferentes técnicas de escritura y jugaron bastante con los límites entre lo real y lo ficticio. ¿Listo? Y además de eso podemos encontrar muchas obras que trabajan toda la parte psicológica, es decir, lo del subconsciente e inconsciente de las personas. Entonces nos permitieron como ver todo el mundo, todo lo que hay dentro de la cabecita de una persona. ¿Sí? Ustedes saben que todos somos un mundo diferente y es real, ¿sí? Porque cada uno tiene algo totalmente diferente en su cabecita. Y en la literatura se permitió o se dio espacio para que eso se pudiera exteriorizar. Hay un rompimiento del orden cronológico, que significa que las obras contemporáneas, muy pocas, estaban narradas en orden lineal, es decir, mañana, tarde y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril, 2000, 2001, 2002, 2003. En orden cronológico lineal no estaban narradas,
¿sí? Se hizo como un rompimiento de este orden en la medida en que muchas veces se buscó fue como hacer narraciones que tuvieran saltos en el tiempo. Entonces, cuando la historia empezaba desde el final o estaba pasando algo y de repente se iban al futuro o se iban al pasado. Entonces, esos saltos en el tiempo fue como ese orden que se rompió a nivel cronológico. Y hay otra característica muy importante y es que ya habían diferentes tipos de narradores. Cuando nosotros hablamos de tipos de narradores, hablamos de narrador protagonista, testigo, omnisciente, ¿sí? Y equisciente, pero ese nosotros casi no lo trabajamos para no confundir a los estudiantes. Entonces, al haber diferentes tipos de narradores, entonces en la misma historia, yo a ustedes les hago, a veces en los aplicativos les pongo qué tipo de narrador hay. Y casi siempre es fácilmente encontrable porque si está redactado en primera persona, pues es un narrador protagonista. Si está narrado en tercera, pues es testigo, y si es omnisciente es porque sabe todo lo que pasa, todo lo que piensan. Pero en la literatura o en las obras que se dieron en la literatura contemporánea, hay diferentes narradores, es decir, que en una misma historia, en un mismo relato, pueden estar los tres narradores. En un momento puede ser un narrador protagonista, en otro momento puede estar narrando un narrador testigo, en otro momento un narrador omnisciente. ¿Listo? O sea, hay diferentes tipos de narradores, o sea, toda la narración no transcurre con el mismo tipo de narrador. ¿Listo? ¿Qué temas se desarrollaron? Entonces, pues hay una gran variedad de temas y pues todos los temas buscaban mostrar todo lo que estaba ocurriendo. ¿Listo? Entonces, el primero fue la desigualdad social. Todos sabemos lo que es desigualdad social, cuando hay algunas personas que tienen más y otros que de pronto tienen menos. ¿Sí? Como que no hay lo mismo para todos, sino que dependiendo se les va asignando a cada uno. El terrorismo y la guerra. ¿Sí? Creo que lo comprendemos. La alienación del ser humano en la sociedad. ¿Qué significa alienación? Esto es una palabra que está muy ligada con todo el tema filosófico. Alienarse significa como estar separado de uno mismo, como no comprenderse a uno mismo. ¿Listo? Como sentirse ajeno de uno mismo, no reconocerse. La política y la corrupción, también, todos lo podemos comprender. El medio ambiente y la falta de conciencia de su cuidado, también fue un tema recurrente en la literatura contemporánea. La ética y lo moral, que es lo correcto, cuando yo hago las cosas bien, cuando yo sé que estoy haciendo algo mal. La economía y las clases sociales, también, otro tema. La desigualdad de género. En esta desigualdad de género pues está marcado por los hombres versus las mujeres. Y cómo esa desigualdad de género pues se podía evidenciar en diferentes aspectos de la vida. Laboral, familiar, ¿listo? Social, listo. Bueno, adicional de la historieta, el cómic y el cyberpunk, hay algunos otros géneros literarios que se dieron en la literatura contemporánea. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ficción, entonces decimos que esto pertenece, la ficción como tal, pertenece al género narrativo. La ficción es un subgénero, ¿listo? Es un relato imaginario, aunque refleja ciertos aspectos de la vida real y de las emociones humanas. La novela gráfica, también la novela, pertenece a un subgénero del género narrativo. Entonces es un relato extenso, con un argumento complejo, desarrollado a diferencia de un cuento, porque el lector conoce la trama como lo que sienten los personajes. ¿Listo? Pues obviamente si hablamos de novela gráfica, sabemos que esta está contada a partir de una ilustración, de una imagen, de imágenes, ¿listo? Por eso es gráfica. Esa es la diferencia entre la novela y la novela gráfica. La poesía de verso libre, entonces sabemos que la poesía pertenece al subgénero lírico, ¿listo? Y aquí nos podemos dar cuenta cómo, al igual que en el vanguardismo, se rompió con la estructura de que todos los versos tenían que tener la misma métrica, es decir, que todos tenían que tener 14 sílabas para ser alejandrino, 9 para que todas las sílabas del mismo verso fueran eneasílabos, 12 para que fuera dodecasílabos. Esto se rompe, ¿listo? Y se permite que sea como algo libre, que el verso fuera la forma como cada escritor o cada autor quisiera exponer sus sentimientos. ¿Listo? Entonces esto se rompe lo que veníamos trabajando del mismo tipo de verso, de la métrica, y la poesía pues acá es en verso libre.
Del género narrativo también encontramos dos subgéneros, que es el cuento y la fábula. Entonces acá nos dicen que pues estos dos ya ustedes saben que son relatos breves, sencillos, y pues que la intención fue dejar una moraleja o una enseñanza. Esto está muy ligado con el tema de lo moral y lo ético, ¿listo? Y la comedia es un subgénero del género dramático. Dicen que es una representación de un aspecto alegre y divertido de la vida humana, narrado a través de un conflicto que termina con un final feliz. ¿Listo? Entonces, esta comedia pertenece también al género dramático. Listo. Aquí hay algunas obras y algunos autores, como algunos son como los más reconocidos. Obviamente españoles, porque estamos viendo literatura contemporánea española. Bien, yo estas diapositivas se las voy a compartir en la plataforma. Los quiero escuchar, si hay algún tema, si hay alguna característica, algo que de pronto ustedes no hayan comprendido, les aclaro de una vez las dudas que haya. ¿Listo?